De verdad, muchísimas gracias por seguir acompañándonos, esperando que este programa esté siendo de muchísimo provecho para todos ustedes. Y es que bueno, estos testimonios que hemos tenido el día de hoy son verdadera fuente de inspiración, que si usted estaba esperando ese empujoncito para decidir bajar de peso y darle un cambio radical a su vida, pues esto de repente es lo que usted estaba necesitando. Y es que como ya ustedes también lo pudieron ver en los bloques anteriores, el tema de sobrepeso, obesidad, no es solamente algo físico, no es solamente un tema de estética, sino que se asocia demasiado también a la parte psicológica, a la parte emocional, cómo puede influir en nuestra estabilidad, en cómo nos sentimos, en nuestra autoestima, en cómo reaccionamos con el trato que también nos dan los demás. De verdad que el tema psicológico va completamente ligado cuando se trata de sobrepeso o obesidad, y por ello queremos cerrar el día de hoy con un bloque abarcando justamente esta parte, la parte psicológica, la parte emocional y cómo podría afectarnos directamente con el tema de sobrepeso u obesidad. Así que sin más demora le doy la más cordial bienvenida a la doctora Wanda Fallas, quien es psicóloga, y de verdad muy complacidos de tenerla por acá. Un placer, muchas gracias. Bueno, quisiera empezar para que la gente la conozca un poquitito y que sepan que verdaderamente estamos en manos de una profesional, comentándonos acerca de su formación como profesional, doctora. Claro, muchas gracias. Para mí es un placer estar hoy por acá. Bueno, soy licenciada en psicología con énfasis en clínica. Actualmente laboro en el Hospital Las Américas. Soy docente universitaria también del área de psicología y también tengo la formación en terapia de lenguaje. Me gradué hace aproximadamente 9, 10 años de psicología y hace 5 en terapia de lenguaje estoy ahí con el proceso. Bueno, yo creo que vamos a sacarle muchísimo provecho con tremendo currículum, doctora. Podríamos empezar hablando acerca de cuáles son esos factores que pueden influir para que una persona tenga ese aumento de peso y muchas veces de forma acelerada. Ok, vamos a ver, es importante reconocer el término obesidad, ¿verdad? Desde la parte médica, psicológica y nutricional, porque socialmente el término en ocasiones tiende a ser utilizado de forma ofensiva, o bien nosotros usamos un término en terapia que es como romantizar el síntoma, y esta particularidad hace que el término obesidad no se utilice de una forma adecuada, o bien no se vea el trasfondo o la gravedad de lo que está ocurriendo. Entonces, olvidándonos del concepto coloquial de ofensa, de que no me acepto como soy, ya vamos a un concepto más técnico, que es una problemática a nivel mundial que cada vez se está acelerando mucho más. Y lamentablemente la población más vulnerable actualmente son nuestros adolescentes, nuestros niños, y no estamos hablando de un tema estético. Una frase que utilizo mucho en consulta es: no es como me veo, es como me siento. Entonces, lamentablemente, esto influye en todo el aspecto cotidiano. Entonces, olvidándonos del concepto como tal y aterrizándolo en esta línea, definitivamente es sumamente importante hablar de esto. Doctora, el papel que juega la sociedad, yo creo que esto viene siendo algo clave, porque la sociedad puede muchas veces ser injusta, ¿verdad? Muchas veces nos creemos jueces con el derecho a juzgar, de ser grotescos con alguna persona, incluso muchas veces alguna persona que queremos, que estimamos, y de repente queremos ayudarla, pero no sabemos cómo hacerlo, o sea, cómo decirle: mira, me parece que ha subido de peso, me parece que debería consultar, me parece... ¿Cómo abordarlo a nivel familiar, a nivel de sociedad, creo yo, de manera general? Vamos a ver, a nivel de sociedad, lamentablemente es que no es solo un concepto, es un estilo de vida. Entonces, el corre-corre diario permite que el tema de salud pase a segundo plano, ¿verdad? Los niveles de productividad tienen que aumentar. Entonces ya no tengo una hora de almuerzo, tuve 15 minutos, me comí una galleta, me comí lo que tuve al alcance y posiblemente no tenía el valor nutricio que necesitaba mi cuerpo, pero soy más eficiente en mi trabajo. Ahora bien, los niveles de sedentarismo aumentan. ¿Por qué? Porque la tecnología, ahora con el teletrabajo, todas estas dinámicas, ¿verdad?, de laboral desde casa, y ahora bien, los chicos durante la pandemia, todo el encierro y demás, definitivamente aumentan los niveles. ¿Qué pasa? Si no lo volvemos un estilo de vida, lamentablemente el comentario que yo emito va a ser ofensivo. Claro. Porque no estoy comprendiendo que no es una conducta que
aparece porque no hay fuerza de voluntad, sino porque es un comportamiento cotidiano que no tiene una estructura y lamentablemente caigo en lo mismo. Entonces, llegar a decirle a una persona directamente, mira, es que estás obesa, necesitas hacer algo, por supuesto que va a ser ofensivo. Claro. Lejos de eso, tengo que preguntar, mira, ¿cómo te sientes? Mira, verás que me siento súper cansada, tengo tan poco ánimo, hace tanto tiempo no salgo y me siento como desanimada. Ah, de verdad, creo que podemos tal vez hacer algunas rutinas juntos para poderte ayudar con eso. Creo que esa sensibilidad es muy necesaria, porque cuando yo emito este tipo de palabras, es que mira, no es como estás, ¿verdad? Claramente va a ser ofensivo, no aporto ninguna herramienta a la persona y lamentablemente ni siquiera estoy entendiendo el proceso por el cual la persona está pasando. Ahora, la parte como nosotros como sociedad emitimos ese criterio es una, pero ¿cómo lo recibe? ¿Qué efectos puede tener, doctora, a nivel psicológico la persona que está recibiendo esa crítica que creemos con buena intención, pero que de muchas maneras podría afectar también a esa persona? ¿Cómo funciona a nivel emocional el recibir? ¿Cómo impacta este tipo de crítica? Totalmente en todas sus áreas, ¿verdad? Incluso el hecho de sabotear procesos. Aquí estamos hablando de personas que no han iniciado el proceso, pero personas que lo logran iniciar. Tenemos que tener claro que en un proceso de control de peso y control de conductas va a tener recaídas, porque es imposible olvidar tantos años de una rutina y pretender que en 2 o 3 meses usted nunca más vuelva a lo mismo. Su cuerpo y su cerebro va a querer volver a la comodidad. Entonces, en muchas ocasiones, esta persona no solo está ejerciendo la presión social de mira, tenés que lograrlo, mira, ya bajaste tanto, sino que en el momento en que tal vez existe una crisis, ¿verdad? Ay, es tan cruel, ¿verdad? Usted di, pero no, tanto que le ha costado, ¿cómo es posible que sin tener en cuenta el factor emocional y sin entender el proceso? Porque el proceso como tal, un gran porcentaje va a tener recaídas, y en esas recaídas es donde necesitamos redes de apoyo que nos levanten y nos digan, mira, esto es normal dentro del proceso, vamos juntos, porque no es un tema de cómo me veo, es un tema de cómo me siento. Y ahora que usted tocaba este tema tan importante como lo son las redes de apoyo, bueno, la red de apoyo familiar, yo creo que sin duda está ahí en primera fila. ¿Qué tan importante es ese apoyo? Y yo creo que muchísimos aspectos que nos debe brindar la familia, pues son las personas con las que compartimos día a día. Claro, partiendo de ahí con un término técnico, tenemos que saber que la obesidad es una enfermedad. No es un tema de que, ay, es que yo quiero comerme todo y no escucho a nadie, no, es una conducta compulsiva. Claro. Entonces, ahí estamos hablando que hay multifactores, ¿verdad?, para caer en el tema de la obesidad. Estamos hablando de factores genéticos, entonces ya ahí involucro a mi familia, claro, ver los antecedentes, ver cómo está la historia familiar, la historia clínica. Está el otro factor que es el comportamental, ¿verdad?, que ha adquirido conductas que solventan mi necesidad y aterrizan la comida. Y por último está el factor de algún trastorno emocional, ¿verdad?, o de personalidad que se presenta. Muchas patologías a nivel de psiquiatría se da el consumo de ansiolíticos, se da el consumo de medicación que en muchas ocasiones hace que un efecto secundario sea el aumento de peso. Entonces todos estos factores hay que detectarlos primero para comprender qué pasa. Una vez que yo entiendo qué pasa y tengo un diagnóstico, que es lo principal, y no solo en el tema de obesidad, en todos los factores que podamos encontrar, sobre todo en niños y adolescentes, que actualmente es la población más vulnerable. Una vez que tengo un diagnóstico, esta familia necesita herramientas para el proceso, para la problemática. Entonces, la familia necesita un entrenamiento, al igual que la persona que está en el proceso, un entrenamiento donde se omitan palabras que no aportan a la persona, que se olviden de la crítica, que se olviden de la balanza ahí a cada 3 metros para estarme pesando todos los días, porque no es un proceso de un número, sino es de aquella persona, qué es lo que está ocurriendo ahí, de cambios de rutinas durante el establecimiento dentro de casa, porque no es solo esa persona, posiblemente
toda la dinámica familiar tal vez no anda tan bien, pero como no se evidencia físicamente igual en todos, resulta que de los 4 que vivían en casa, solo uno tuvo la particularidad que es demasiado evidente, la mala alimentación que existe, ese es el que va a cargar con todo, aunque todos los demás no lo estén haciendo bien. Entonces es como un nivel de conciencia a nivel de red de apoyo. Doctora, un tema de estilo de vida, es un tema de hábitos y desgraciadamente muchas veces de malos hábitos. Correcto. El hecho de que las personas digan, por ejemplo, no puedo dejar de comer dulce, es algo que me llama, es como si tuviese un imán. No sé, desde su punto de vista profesional, este imán que tenemos hacia la comida, ¿cómo podríamos definirlo? ¿Podría incluso pensarse que la comida puede volverse una adicción? Vamos a ver, en muchos libros, estudios que existen, sí se utiliza el término vicio o adicción. Sin embargo, hay una particularidad donde no podríamos asociarlo a un vicio o a una adicción, por ejemplo, como el consumo de drogas, ya que el consumo de drogas, la particularidad del procesamiento a nivel cerebral es que cada vez aumenta su dosis y se vuelve insaciable. El comportamiento a nivel de alimentación, nosotros decimos que es como en U. Consumo, me sacio, termino, llega un proceso, busco algo por acá, busco algo por allá, me lo vuelvo a encontrar. Nunca va a aumentar de forma que usted diga, mira, es que me comí 3 queques, o sea, ni siquiera fisiológicamente posiblemente lo vas a lograr, ¿verdad? Entonces, asociarlo como que es igual que tener una adicción, no es el nivel de comportamiento como tal, porque no existe este aumento hasta caer ¿verdad? En tener conductas como, ¿verdad? En adicción podríamos encontrar ya patologías de tener que adquirir dinero para poder conseguir ya comportamientos más impulsivos. En el tema de alimentación se da más en U, sin embargo, a nivel cerebral, lo que pasa es que la glucosa va a estimular la dopamina a nivel cerebral y la dopamina es lo que me genera placer. Entonces va a ser tan placentero como ganar un juego, como estar enamorado, como viajar para una persona que eso sea importante, y al volverse placentero, cada vez mi cerebro me lo va a pedir con más frecuencia. Y por último, es importante saber que el cerebro cuando adquiere azúcares es como que le den el alimento directamente. Él no se va a desgastar en buscar la glucosa. Entonces, al no desgastarse, claramente no va a tener un desgaste energético y ahí es donde empieza el sobrepeso, ¿verdad? Doctora, el tema de hábitos, yo creo que todos tenemos malos hábitos, pero quisiera que usted me comente, ¿se puede cambiar cualquier mal hábito pese al tiempo que tengamos de tener ese mal hábito? Y en el tema de alimentación, ¿cuánto tiempo podría tardar ese proceso, dejar esos malos hábitos para cambiar a un estilo de vida saludable? Sí, honestamente, en mi experiencia, los trastornos alimenticios como tal en general, ¿verdad? Es uno de los factores más complejos de trabajar en terapia porque hay 2 factores importantes ahí. Se necesita un equipo interdisciplinario, tal cual como lo hacen acá, ¿verdad? Y el otro factor es económico. Muchas veces no se tiene la solvencia para mantener lo establecido. Entonces son 2 factores que nos juegan una mala pasada a nivel social. Pero es importante saber que para adquirir un hábito a nivel cerebral y conductual estamos hablando de 22 días a un mes para adquirirlo, pero sí tengo que reconocer que tengo que tener un plan o una estrategia para el momento donde tenga crisis, porque es particular en cualquier patología a nivel emocional que tengamos crisis, porque es parte del proceso de recuperación, porque no es un tema de voluntad. Es una enfermedad, es una patología que está ocurriendo a nivel cerebral donde no tengo la capacidad, ¿verdad? Cuando llego a iniciar este proceso de poder solventar estas necesidades. Entonces, si no tengo herramientas, en una crisis no volví a terapia, no volví a donde el nutricionista, abandono el proceso, porque aquí hay una particularidad y siempre la menciono. Al ser un tema que se visualiza socialmente estético, si fuese real que esto va a funcionar,
pues la cirugía sería para toda la vida y que usted no se vuelva a cuidar, pero no es cierto. Te hiciste todas las cirugías del mundo, pero de igual forma tenés que adquirir el compromiso diario para mantener lo que lograste. Entonces definitivamente no puede ser solo visual el resultado. Doctora, bueno, el tiempo se nos va volando, pero quisiera que abordemos rápidamente una palabra clave, y es la culpa. A veces creemos que es nuestra amiga, a veces no sabemos si es nuestro enemigo, pero ahí está, a veces un postrecito y es aquella culpa que, o sea, puede ser un autosabotaje incluso. Por supuesto. La culpa, la particularidad de ella es que emocionalmente hablando, si presentamos culpa a la hora de adquirir algún alimento que no estaba dentro de nuestro plan, posiblemente esa culpa también se presenta en otras áreas de nuestra vida. Por eso un proceso psicológico sería sumamente importante para trabajar la culpa no solo por el postre que me comí, sino la culpa a nivel general a través de mi historia, que es lo que me trae a sentir actualmente culpa por un comportamiento donde estoy fallando socialmente. Para aquellas personas, doctora, que están viviendo este proceso y que sienten que necesitan este apoyo psicológico para seguir disfrutándolo, porque yo siento que de eso se trata, no que sea una tortura, sino poder disfrutar del proceso, para que se puedan poner en contacto con usted, si desean mayor información para alguna consulta, ¿cómo se pueden poner en contacto? Claro, actualmente yo laboro en el Hospital Las Américas, ¿verdad? Y también laboro en la Fundación TEA Costa Rica. Entonces, en cualquier momento pueden llamar al hospital, agendar y yo con todo gusto estaré para servirles. Doctora, de verdad que estamos muy complacidos de haber contado con su presencia acá el día de hoy. Muchas gracias, para mí es un placer, de verdad que sí.